en el segundo capítulo de Fuego Amigo. Esta vez tenemos a un panelista que va a hacer más grata la conversación, Mauricio Becerra, con nosotros. Mauricio es periodista de la Universidad Católica de Valparaíso. Yo soy de la UPLA, así que vamos a estar conectados. Hola, ¿qué tal? Y hoy día estamos con un interesante invitado. Él hace clases de filosofía de Hegel y Marx, también de epistemología de las ciencias. Ha publicado distintos libros en diversos ámbitos del saber, desde Apuntes para la historia de la danza, La condición social de la psicología en 1996, uno de los primeros, Epistemología de las ciencias o sobre un concepto histórico de la ciencia. Pero a él le gusta definirse como profesor de Estado en física. Está aquí con nosotros Carlos Pérez Soto. Gracias por la invitación. Partamos por esa definición. ¿Por qué profesor de Estado en física cuando tú haces... En realidad falta una línea en mi currículum. Yo soy abuelo de Gabriel y de Clarita, y eso es importante para mi currículum porque Clarita va a ser presidenta de la República dentro de 30 años. Entonces estamos aprovechando de hacerle la campaña desde ya. Soy profesor es verdad que soy profesor de física, pero es una manera también de distanciarme de la academia universitaria. Lleno de laureles, lleno de diplomas. Más de pretensiones que de laureles, digamos. Y lleno de rencillas. Claro, pero creo que vivimos una época de burocratización del saber, de mercantilización del saber, y la academia se ha convertido, particularmente en este país, en un centro de negocio para los profesores, ¿no? Las universidades públicas en este país son el espacio en que los profesores titulares arman magíster, diplomados, doctorados, que administran ellos, en que hacen el presupuesto, y la universidad cobra un 15%. Y los profesores usan la infraestructura de la universidad, el logo, el timbre de la universidad, es decir, todo el sistema de posgrados opera como un sistema de externalización de la actividad docente a cargo de los propios académicos de la universidad. Entonces yo quiero estar lejos de eso. Carlos, a propósito de la profesión, de ser maestro, ¿qué le parece a usted que es marxista hegeliano, que una patita del marxismo es el marxismo autónomo, que haya terminado como Frente Amplio? ¿Qué le parece a usted? ¿Qué ninguno de los partidos del Frente Amplio se declaró marxista en ningún momento. En ningún momento. Digo porque en una de las cosas de las que tengo que disculparme eternamente es que en algún momento se me ocurrió militar en uno de los movimientos precursores del Frente Amplio, que era el movimiento autonomista, y yo di una pelea dentro del movimiento autonomista para que dentro de la declaración de principios dijera que era un partido marxista, feminista, ecologista, latinoamericanista. Había una serie de características. Eso nunca se discutió a nivel de partido, y lo que hicieron fue disolver el movimiento y fundirlo con otro. Y cuando se produjo esa fusión, que ahora es Convergencia Social, el marxismo desapareció misteriosamente de todos los principios. Oye, está interesante eso que estás contando. ¿Qué estabas haciendo el día del estallido? ¿Cómo te sorprendió? Estaba haciendo clase y me demoré unas 3 horas en llegar desde la Academia de Humanismo Cristiano. Estaba haciendo clases de Historia de la Danza en el centro hasta mi casa acá en Ñuñoa. Eso estaba haciendo clases. ¿Y cómo te enteraste de lo que estaba pasando? Porque me demoré 3 horas en llegar. Porque estaba todo paralizado, ¿no? Pero sintió una esperanza. Pero no fui a quemar ninguna estación de metro. Sintió una esperanza, ya que hablamos de política. En ningún momento. No hay ningún estallido espontáneo en la historia, y en particular en América Latina, que haya dado lugar a grandes cambios sociales.
Los estallidos sociales espontáneos sirven para empezar algo, pero nunca lo realizan. La Revolución de Octubre no ocurrió en el estallido de 1905, ocurrió en 1917, en febrero, y después todo lo que nosotros sabemos de octubre para adelante. Entonces, voy a poner otro ejemplo, ¿no? El del Arruazo en Argentina. Salió otro gobierno peronista, no pasó nada, digamos. Incluso de movimientos más sustantivos, que no son espontáneos ni mucho menos, como los zapatistas, no surgió una revolución en México. Entonces, nunca he sentido ni entusiasmo, incluso ni simpatía por los estallidos sociales espontáneos. Yo lo que me producen es una empatía con la indignación popular que da origen a eso. Eso, por supuesto, pues si la cosa estalla es porque la gente está indignada, y en Chile, indignada de 30 años, ¿no es cierto?, de promesas fallidas, de expectativas no cumplidas. Pero una cosa es empatizar con la indignación, de la cual yo también participo, ¿no es cierto?, y otra cosa es hacer un mínimo análisis político sobre qué puede surgir de esto. Lo dije durante todo, hablé, no sé, en unos 200 lugares en los 2 primeros meses después, literalmente, en muchos lugares de Chile, en los 2 primeros meses después del estallido, y lo que yo decía, si esto no se convierte en organización, aquí no va a pasar nada. Bueno, Carlos, ¿y es verdad que usted llamó a votar por Gabriel Boric? No. Yo entiendo, solidarizo con los que hayan votado por Boric, pero yo voté en blanco en la segunda vuelta. ¿Le daría el pésame a... No estoy en los 4.200.000. Ya. ¿No le daría el pésame a mucha gente o crees que es muy temprano para...? Lo que pasa es que yo soy un intelectual racionalista y la gente tiene sentimientos y esperanzas. Y a mí me parece que las esperanzas son respetables, que uno puede solidarizar con esa esperanza, pero creo que estamos ahora en una situación completamente análoga a la que tuvimos en 1990. Estamos en medio de una oleada de esperanza vacía, de retórica maximalista, que en la práctica nos va a dejar en el mismo sistema neoliberal que tenemos, incluso profundizado en muchos aspectos. ¿Pero hay retórica realmente, Carlos? Hubo, por lo menos ahora, claro. Porque ahora yo veo que ponen... no hay ni retórica, digamos. Piocha, claro, no, de los carabineros, marcha... Pero ellos tienen esa vocación de ocupar cargos políticos y ser adecuado para los cargos políticos, que no se la saca nadie. O sea, sí, aparte de sacarse la corbata, él es un presidente en toda la línea, digamos, y fueron diputados, ¿no es cierto?, perfectamente razonables con lo que se espera de un diputado, y son ministros razonables. No hay... ninguna sorpresa, ninguna extravagancia, no hay ningún rupturismo, y ellos se han dedicado a tratar de diluir la imagen de que son jóvenes que irrumpen en la política. Pero no es la patria joven. Ni siquiera es la patria joven de Eduardo Frei Montalva, digamos. Ni siquiera. Por supuesto, no es López. Es la Concertación 3.0. Como entraste en ese punto, tú has analizado y has hecho una crítica a la caída de los socialismos reales, que se le llama al sistema comunista, a partir de la burocratización. ¿Qué te parece la nueva burocracia, la nueva élite que muchos medios hablan que se está formando con particularmente el Frente Amplio? Hay una desproporción en tu pregunta, porque una cosa es el análisis de clase, según el cual uno puede decir, mira, aquí hay una hegemonía burocrática, y otra cosa es la repartija de cargos, digamos, que es la vida cotidiana de la burocracia, que es un detalle en el análisis político y en el análisis histórico relativamente menor. Pues llevamos ese análisis. Por supuesto que están repartiéndose los cargos y no pueden evitarlo. Tienen cargos para nombrar, y lo que han hecho con la repartija de cargos es tratar de rearticular la concertación sin la democracia cristiana. Eso es lo que han hecho, ¿no? Incluso dándole garantías a la democracia cristiana, porque fíjate que hay aquí una política de
Es como no sí, darle cargos a la democracia cristiana, pero no sacar los cargos que la democracia cristiana ya tiene. Exacto. Porque de lo contrario despoblarían ferrocarriles del Estado, correos y telégrafos, el Ministerio de Educación, pero no han hecho eso. Están llenando lo que pueden llenar y tratando de no mover mucho, de conceder muchos favores, pero eso es lo que tiene que hacer cualquier gobierno que quiera gobernar. Eso en la politiquería habitual no es un pecado, más bien lo han hecho correctamente. Lo que pasa es que esa corrección al pueblo chileno no le sirve para nada, le sirve a ellos para estabilizar su política, para obtener mayorías parlamentarias sumamente precarias. Ya se acaba de ver ayer que ni siquiera tienen mayoría parlamentaria con sus propios parlamentarios. Entonces, claro, en el juego politiquero cotidiano lo han hecho relativamente bien. Carlos, nos queda súper poco tiempo. Solamente en este bloque, dígame, porque nos vamos a cerrar el primer bloque. Yeah. ¿Le hizo clase a Boric? Sí. ¿Sí? Yo le hice clase a él, no sé si él fue a las clases mías. ¿Tú lo recuerdas como alumno? Por supuesto. Queremos avanzar hacia una educación pública, gratuita y de calidad que nos permita construir un país más justo, donde no sean los empresarios quienes se llevan el dinero de todos los chilenos y donde nos podamos entender de una vez por todas en condiciones de igualdad. No más discriminación, no más educación para ricos y para pobres. Somos todos iguales aunque al gobierno no le guste. ¿Cómo recuerda ese alumno? ¿Cómo recuerda ese alumno? Bueno, Gabriel Ni siquiera lo Boric, recuerda. Su excelencia el presidente de la República, es una persona muy inteligente. Es esa clase de alumnos que complementa con su inteligencia lo que no hace con trabajo sistemático. Y eso le sale muy bien. Él podía aprobar los ramos de manera relativamente honorable. ¿Participaba en clase entonces? No, porque él era presidente del centro de alumnos. Entonces, como era presidente en Derecho, ocupaba mucho más tiempo en ser presidente, en participar en la fecha y cosas por el estilo. Claro. Cosa que es muy común en todos los dirigentes universitarios. ¿Pero qué pasa con los ese dirigentes trabajo universitarios no sistemático? necesariamente son malos alumnos, pero sí es frecuente que no van a clase. Claro, Eso. pero a mí me preocupa ese trabajo sistemático de todos los días. Yo creo que el presidente Boric, nota tú que yo hago todo lo posible por no decirle Gabriel, porque me parecería condescendiente, me parecería incluso un poco insultante. Sí, sin duda. Ya, entonces yo creo que el presidente Boric es perfectamente capaz de un trabajo sistemático, tiene una enorme capacidad para establecer consensos, empatías, es una persona tremendamente inteligente, es decir, yo no creo que él pueda ser estigmatizado o criticado como persona. Okay. No. O sea, te puedo decir lo mismo de Sebastián Piñera. Un hombre inteligente, sistemático, ambicioso, te lo digo sinceramente, en el mejor sentido de la expresión. Porque yo no haría una cuña periodística diciendo Piñera es un ambicioso o Boric es un flojo. No lo merecen las personas. Lo mismo se puede decir de Michelle Bachelet, una mujer pero tremendamente inteligente, capaz tiene una capacidad de acción política que nadie esperaba. Todo el mundo, la primera Michelle Bachelet fue, bueno, dejemos que ella sea y gobernamos nosotros. ¿No? Y ella fue capaz no solo de imponerse a eso, sino de que ser presidenta por segunda vez. Entonces, si quieres sacarme una cuña sobre presidentes tontos, yo diría Frei Ruiz Tagle. Pero eso no es ninguna novedad, eso lo reconocen, ¿no es cierto?, incluso sus propios familiares. Vamos entonces a un corte y volvemos con Fuego Amigo. Estamos junto al profesor Carlos Pérez Soto en Fuego Amigo y vamos a hablar en este bloque de la Asamblea Constituyente. Bueno, nada que ver, pues Asamblea Constituyente no fue. No fue. Convención Constituyente. Y todos sus escollos y, bueno, una tesis que usted tuvo que finalmente se hizo real, que es cómo avalamos estos derechos sociales que
finalmente no pueden ser sustentados económicamente, porque ¿cómo vamos a hacer todos estos derechos sociales reales? Yo creo que el resultado que estamos teniendo de la Asamblea Constituyente es como la consagración del naufragio del movimiento del 19 de octubre del 18 de octubre. El naufragio. Ese movimiento de indignación popular muy masivo naufragó antes de 2 meses. En diciembre ya no estaba pasando nada porque las capas medias se fueron retirando, porque los pobres se retiraron, porque los partidos políticos de izquierda no apoyaron a las instancias de coordinación que habían. ¿Pero eso también fue por la represión? No, en absoluto, en absoluto. El gobierno retiró la represión, ha intimidado porque el ejército no quiso apoyarlo, porque Carabineros no daba abasto. Entonces aquí no hay un naufragio, no, hay un naufragio político. El establishment político de este país no apoyó en ningún momento el movimiento tal como estaba ocurriendo, y lo que hizo fue, de manera popular, tratar de domesticarlo. Entonces, la domesticación de esa indignación popular masiva ocurrió, como todo el mundo sabe, ahora nadie lo niega, ¿no es cierto?, en primer lugar en noviembre con el Acuerdo por la Paz, firmado absolutamente a espaldas de la coordinadora social que estaba tratando de llevar el movimiento, ¿no? Esto se cocinó, todos sabemos esa historia, en el Parlamento. Hay un segundo momento de domesticación cuando se aprueba como ley electoral para la Asamblea Constituyente la ley canallesca que permite eternizarse a los partidos políticos en el Parlamento. Me dan ganas de llorar, profesor. Hay un tercer momento de domesticación cuando las capas medias, ¿no es cierto?, prefieren apoyar a la concertación, al Frente Amplio y a una cosa extrañísima que se llamó Lista del Pueblo, que no tiene nada de pueblo, que son puros profesionales universitarios desempleados. Y enseguida hay una domesticación al interior de la convención, en que todas las propuestas relativamente maximalistas no solo fueron rechazadas, sino que fueron abiertamente humilladas en el diálogo entre constituyentes, ¿no? Esto de los profesores de Derecho Constitucional diciéndole a alguien que quiere, ¿no es cierto?, recuperar el cobre para Chile, dice, eso es materia de ley, usted no sabe nada de constituciones. Exacto. Entonces, al final hubo un proceso de administración que es muy característico de la manera en que el neoliberalismo es capaz de sofocar los movimientos sociales, ¿sí? El neoliberalismo, sobre todo en esta segunda etapa más profunda que representan los gobiernos de la concertación y ahora el Frente Amplio, no va a apelar a la represión, a la represión masiva, en ningún caso. Incluso el jefe del ejército dijo, yo no estoy en ninguna guerra, es la mejor demostración. Soy un hombre feliz. ¿No? Claro, lo que no significa que no haya represión. Lo que pasa es que la represión, igual que las políticas sociales, se focaliza. Hay represión para los mapuches, hay represión en ciertos momentos, para ciertos lugares de la protesta social, etc. Pero hay represión económica, pero eso simbólica. Es metafórico llamarlo represión. No, lo que hay es administración de los conflictos. Y la administración de los conflictos tiene como respaldo la enorme capacidad de cooptación política que tiene el aparato del Estado. El Estado no solo gasta más del 40% del Producto Interno Bruto, sino que directa o indirectamente da prácticamente la mitad del empleo en Chile. La mitad del empleo en Chile está determinada o por el empleo directo en el Estado, que es minoritario, ¿no? Por el empleo precarizado del Estado, todos los funcionarios que están a honorario, pero también todo el empleo que se reparte por la vía de concursos, de bonos, ¿no es cierto?, de concesiones. Entonces, la mitad de Chile depende de ello. Y si tú calculas cuánta gente depende de los fondos del Estado y lo comparas con cuánta gente vota, te vas a dar cuenta que en Chile votan las capas medias, ¿no? En Chile
la política está determinada por la capacidad de cooptación del Estado. Entonces, ¿para qué queremos un Pinochet? ¿Para qué queremos golpe de Estado? ¿No? A Evo Morales no le dieron un golpe de Estado. Lo echaron por vía administrativa, ¿no es cierto?, haciendo uso de los mecanismos institucionales en Bolivia. Ahora, claro, uno dice, hay un golpe así porque salió de un día para otro, pero en rigor lo acusaron constitucionalmente, ¿no? Claro. Cuando a Maduro trataron de darle un golpe, fracasaron. No. Aquí tenemos que sacarnos de la cabeza la idea del golpe militar pinochetista y tenemos que acostumbrarnos a qué vamos a hacer frente a la enorme capacidad de cooptación y administración que tiene el aparato del Estado con los conflictos sociales. Y entonces no nos debe extrañar en absoluto que el Frente Amplio prolongue esa política que la Concertación e incluso Sebastián Piñera y también Macri y también Bolsonaro han llevado a cabo. Bolsonaro no ha sacado a los milicos a la calle, con Macri no pasó absolutamente nada. Aquí tenemos el espejismo de que hay una derecha golpista, que es un espejismo ochentero, digamos, ¿no? Ya ni siquiera en los 80 era cierto. Pero ellos quieren instalar que tienen la amenaza de los militares. No la tienen. De hecho, los militares no la tienen, porque los militares, se negaron hay un problema operativo de fondo, ¿no? Lo que pasa es que ante una protesta ciudadana masiva en que salen 1,5 millones de personas a la calle, distribuida además, que no están todos en la Alameda, sino que están en los barrios, ¿no? El ejército no tiene la capacidad operativa para controlarla. O la tendría si instaurara una política de terror de empezar a disparar a mansalva, ¿no? Que eso políticamente nadie lo va a hacer, ni siquiera Pinochet lo hizo. Además tienen la experiencia de que ellos actuaron para la derecha e igual los pocos que fueron procesados, una minoría están presos, entonces... Está muy bien, entonces, pero además, fíjate en el miedo al golpismo. El miedo al golpismo, el miedo a la represión, es una falacia instalada como el relato heroico de la Concertación. Claro. La Concertación tuvo, por lo menos durante 15 años, permanentemente, es que si no hay golpe, es que si no hay boinazo, si no hay pronunciamiento, entonces... Claro. El caos. Incluso la represión, ¿no es cierto? Yo fui reprimido, yo esto, qué sé yo, desde el 82 hasta el 89, ¿no? Ahí el no hacer diferencias dentro de la dictadura, el proponer una imagen de la dictadura como que hubo represión desde septiembre del 73 hasta octubre del 89, es la falacia legitimadora. Si uno hace una diferencia, lo que nota es que en Chile hubo terror militar hasta el 78, y hubo miedo y amedrentamiento desde el 80 para adelante. Son dos políticas completamente distintas. La de la CNI. No, por supuesto. El terrorismo de Estado de todas formas. Es que no es lo mismo el terrorismo que el amedrentamiento. Son dos políticas completamente distintas. Mira la lista de los desaparecidos, ¿no es cierto? En 1983 el pueblo chileno no le tenía miedo a la dictadura. Tan poco miedo le tenía a la dictadura que se incendiaba todo Chile todos los meses. Entonces no pueden decir, ¿no es cierto?, las cosas que hicimos fue por miedo a que volviera la dictadura. Esa es parte de la retórica legitimadora que la Concertación se ha dado a sí misma y que ahora el Frente Amplio prolonga, ¿no es cierto?, para como retórica de encubrimiento de esta prolongación del modelo neoliberal. Oye, tú dijiste que la Convención Constituyente es un naufragio, pero estamos en un país en donde construye heroicamente los naufragios, el caso de Arturo Prat, monumentos... A ver, pero que la Convención Constitucional, porque no es constituyente, esto es una comisión elegida popularmente que lo que va a hacer es reformar 100% la Constitución. Fíjate la figura. Reformar 100% no es lo mismo que redactar una constitución nueva. No, porque no es desde la hoja en blanco. Justamente porque aquí hay un rayado de cancha, ¿no? Tanto que esta convención no pudo tocar los tratados internacionales, ¿no? Bueno, que es crucial. Que es crucial, ¿no es cierto? Claro. Se comprometió a mantener, ¿no es cierto?, la continuidad del modelo republicano, lo que implica muchas cosas. Bueno, pero aquí hay un resultado de la Convención Constitucional que va a ser celebrado por el 80% de Chile. Esto es el arco iris.
Vamos a tener de nuevo el espectáculo del arco iris. Lo estamos teniendo. Yo creo que de aquí a septiembre va a haber un gran acuerdo por la paz, en que los republicanos van a quedar fuera, probablemente la mitad de la UDI va a quedar fuera, y todo el resto del espectro político, por supuesto, hasta el PC y el Frente Amplio, van a celebrar, ¿no es cierto?, el apruebo como un gran paso adelante. ¿Es esta Constitución un paso adelante? Sí. ¿Es un gran paso adelante? En absoluto. Esta Constitución lo que hace es prolongar y en muchos sentidos profundizar la lógica de la segunda etapa del neoliberalismo, porque aquí también tenemos la falacia que es parte de la retórica legitimadora de la Concertación, tenemos la falacia de que el neoliberalismo es de Pinochet y es de Piñera, y de que la Concertación no era neoliberal, y por supuesto el Frente Amplio. Bueno, ese tipo de cuestiones hay que desconstruirlas, y hay que mostrar que si nos ofrecen un sistema público de educación en que pueden participar privados, quiere decir que la cosa sigue exactamente igual. Quiere decir, peor aún, elevan a rango constitucional el derecho de los privados a pedir subvenciones. Cosa que ahora obtuvieron por ley, por la ley de educación, ahora está instalado en la Constitución. Vamos a tener un sistema público. ¿Subsidiario peor aún? Justamente, entonces se borra el nombre subsidiario y se profundiza el carácter subsidiario. Hay mucho de retórica, claro, y el fondo, ¿no es cierto? Pero para eso lo que hay que tener claro es cómo se profundiza el neoliberalismo. Pero Carlos, ¿usted va a aprobar o no? No. Yo voy a respetar, incluso empatizar con el apruebo, pero no voy a aprobar. De lo mismo que con Boric, ¿no? Qué empático que... Yo soy solidario con la esperanza, aunque sean falsas. No sé, uno no puede enfrentarse a una marea de 4.200.000 personas y decirle, no, ustedes están equivocados. No, tienen derecho a tener sus esperanzas y van a pasar 15 años y yo voy a poder decir tristemente, amargamente, se los dije. El 89 hice lo mismo. Y el 2019 yo podía decir, oiga, pero si yo les dije esto hace 30 años. No solo yo, aquí voy a hablar solo en primera persona, mucha gente lo advirtió. Un demócrata cristiano como Felipe Portales lo advirtió, ¿no? Que escribió un libro, ¿no? La Comisión de los 24 que iba a redactar una nueva Constitución fue engañada, desplazada, ¿no es cierto?, por esta administración. Felipe Portales sigue escribiendo. Y sigue escribiendo de manera crítica. Nos quedan 2 minutos. Yo quiero hacerle una pregunta random. Dígame. ¿Qué música escucha Carlos Pérez Soto? Mis gustos estéticos quedaron atrapados en el siglo XIX. Beethoven, Schubert. Pero mi pasión por el siglo XX está completamente contenida en Caetano Veloso y el Inti Illimani. Ah, ya, muy bien. A partir de eso entiendo perfectamente a Gilberto Gil, a Chico Buarque, y ahí hay todo un mundo. Caetano Veloso es como la punta del iceberg, para mí. Y a partir del Inti Illimani entiendo a Pete Seeger, ¿no? al primer Bob Dylan, qué sé yo. Entonces, esas son mis aproximaciones. Sin embargo, si yo tuviera que poner música mientras estoy en mi casa, lo lamento, no es popular, pero pongo conciertos barrocos. Eso no es Beethoven, es más antiguo. Pero eso es cuando estoy descansando en mi casa. Cuando quiero indignarme, pongo la Novena Sinfonía. Como muestra de indignación, no de esperanza, ¿no es cierto?, ni símbolo de la caída del muro de Berlín. No, como muestra de un Beethoven indignado. Oye, yo puedo hacer también una última pregunta, no sé, hay un minuto. En la descripción que se hacen de ti siempre dicen que tienes las propuestas políticas concretas para cada momento histórico. Yo te puedo responder la pregunta en una frase. Dime. ¿Qué hacer? La pregunta hoy día. Después todo el panorama que nos has pintado, tu lectura del proceso. Entender en qué consiste la profundización del neoliberalismo. Yeah. Segundo, entender que aquí no se trata de represión, sino de administración de la protesta. Tercero, formular un programa concreto, viable, radical, ¿no? Cuarto, levantar
una izquierda en este país. En este país no hay izquierda. O la izquierda está sumergida y no tiene expresiones organizacionales por su propia dispersión. Eso es lo que hay que hacer. Mi dedo de Lagos. Fuego Amigo está con ustedes nuevamente en el último bloque con Carlos Pérez Soto. Vamos a preguntarle con Mauricio Becerra sobre las votaciones. ¿Qué sentiste, Carlos, al enfrentar a este demonio que era Kast? ¿No tuviste miedo? Tú me dijiste que anulaste. En absoluto. ¿Pusiste Artés en el voto? Yo puse Artés en el voto para anularlo en la segunda vuelta, o sea, no voté por Boric. El profe Artés, ¿qué te causaba? ¿Por qué votaste Artés? Solidaridad profundísima. Yo creo que él ¿Tú crees tiene que era una viable? virtud. No era viable, pero tiene una virtud central. Es una persona honrada, ¿no? Entonces, si tú empiezas a buscar personas honradas en el mundo político chileno, sí, hay que votar por el único que haya, digamos, es como una urgencia. Alguien podría decir, nos sacamos la lotería, hay un candidato honrado entre 200 candidatos a diputados, 500 candidatos, ¿no es cierto?, a alcaldes. AP, Acción Proletaria. ¿Crees que por ahí va a lo mejor la construcción de una izquierda? No. Yo creo que ellos tienen varias trabas, ¿no es cierto?, históricas, ideológicas, de las que no logran desprenderse, ¿no es cierto? Pero hay una actitud ahí. Somos izquierda radical, tenemos una conciencia anticapitalista, a partir de la cual habría que hacer un partido. Hace falta un partido anticapitalista en Chile, porque solo se puede llamar izquierda a alguien que proponga un programa anticapitalista, ¿no? Porque incluso los intelectuales universitarios, los mal llamados intelectuales, los pésimamente llamados académicos universitarios, nos comparten la visión formada por los medios de comunicación, ¿no?, de que aquí hay una centro derecha, hay una derecha ultra, hay una izquierda. Aquí no hay ninguna izquierda, ¿no? Mi opinión es que la única diferencia que hay entre el programa de la derecha y el programa de la izquierda es si el capitalismo, si los empresarios capitalistas van a recibir plata directamente a través de bajar los impuestos o indirectamente a través de los bonos, las concesiones, ¿no es cierto?, como las concesiones mineras. Esa es la única diferencia. ¿Cómo ves el panorama minero de aquí en adelante? Porque el panorama minero no se mueve, Morgan, por ejemplo, ni y todo un eso milímetro. Están felices, ¿no? Dicen que la nueva Constitución nos desprotege aún más en los derechos mineros. No, eso no es cierto. Ellos pueden estar satisfechos porque aquí no se ha tocado ninguna certeza jurídica. Es decir, la rayada de cancha, que es la ley minera, es completamente compatible con la Constitución que se redactó. No hay ninguna incompatibilidad. Y cuando se propusieron eventuales incompatibilidades, fueron rechazadas por más de los 2/3. Incluyendo, ¿no es cierto?, a votos indígenas, incluyendo, ¿no es cierto?, a votos de la supuesta lista del pueblo, etcétera. ¿Ya? Y las mujeres, que son de derecha, desde ¿no? luego, porque la mitad de la convención, ¿no es cierto?, son mujeres. Entonces, tenían que estar ahí en esas mayorías. No, aquí no hubo no se le tocó ni con el pétalo de una rosa, nada, a los pilares reales del neoliberalismo. Porque, al revés, mi opinión es que al meter dentro del sistema público también a los privados, se les va a dar derecho constitucional a reclamar lo que ahora tienen solo por ley. Y eso ocurre en educación, en salud. Me parece que el reconocimiento del carácter plurinacional de este país es una gran cosa. Por supuesto que es una gran cosa. Y hay que celebrarla. Pero es meramente simbólica. Es meramente simbólica. Aquí no se le tocaron ni un pelo a las forestales, no se habló en absoluto de autonomía territorial. O sea, si tratas de terrorista a Yaitul por unas declaraciones que hablan de Estado territorial, o sea, plurinacional, claro, da lo mismo. Ahí tienes, porque el que habla de autonomía territorial es terrorista. El que habla de plurinacionalidad está dentro del consenso. Está bien. ¿No es cierto? Es políticamente correcto. Entonces, no, aquí no se tocó ni un pelo del establishment. Piensa tú que hay una diversidad jurídica
pero resulta que en la última instancia la Corte Suprema de todas maneras. Hay un Consejo de Justicia con representación. Esto es la representación de los pueblos originarios, de una hipocresía salvaje, porque tú no le puedes dar representación minoritaria a una nación con la cual deberíamos dialogar en términos de paridad. ¿Sí? O sea, que el 15%, que ha habido 15 escaños, creo, no sé cuántos eran, 15 escaños en la Convención Constitucional, ¿no? Una canallada. Claro, porque ahora... si esos 15 escaños se ponen de acuerdo y dicen que la Constitución diga que queremos autonomía territorial, había 140 votos para decirles que no. ¿Pero usted defendía los 2/3? Sí, pero con un detalle que no, por supuesto, nadie aprobó, ¿ya? Lo que yo defendía es que los acuerdos de la Convención tenían que ser por 2/3, pero si había una materia en que no había acuerdo por 2/3, tenía que ir a plebiscito. Ah, claro. Y entonces lo que yo propuse fue un plebiscito intermedio, ¿no? Para que resolver. Nunca llegó a ser. Por supuesto, fue rechazado por mayoría absoluta. Claro. Absoluta. ¿Te das cuenta? Bueno, y todo el apañe que dijeron que iba a dar el gobierno no lo dio. No, por supuesto. No lo dio. Aquí incluso los comunistas mantuvieron la idea de un plebiscito intermedio hasta que no les pararon el carro nomás, cuando dijeron, no, ¿sabes que eso es demasiado incómodo? Es lo típico de la política comunista, ¿no? Además, retiran la propuesta o dejan de apoyarla. No dicen cambiamos de opinión, sino que de repente están mirando por otro lado. Claro, o salen de la sala, o se abstienen en condiciones misteriosas, etc. Entonces, la única discusión que hubo sobre un eventual plebiscito intermedio fue meramente retórica. Esta cosa típica de armar una cuña sabiendo que un mes después nadie se va a acordar. Salvo que quieran funarlo a uno. O sea, cuando a uno lo quieren funar le sacan cuñas de 20 años atrás. Es que usted está muy cancelado, por eso sabe de esas cosas. No, que yo ¿No tanto? Que bueno, que me informa usted de algo sobre lo cual no tenía no, mire, noticia. solamente yo sabía de eso, que las mujeres éramos muy de derecha y por eso éramos peligrosas dentro de la convención. Sí, ¿y eso lo escuchó de mi boca? Sí. No, nunca lo dije. Entonces, claro, pero en una cuña... ¿Y quién dijo que tú dijiste eso? No lo sé, Yamela, por supuesto, lo dijo en un foro, ¿no es cierto? Y tuvo que quedarse callada porque yo le dije, ¿sabe qué? ¿Por qué en vez de funarme en público no me pregunta? Pregúnteme. Creo yo que la participación paritaria de las mujeres, ¿no es cierto?, tiene que ser vinculante, obligatoria, y sin eso no hay convención. Eso es lo que creo. Eso es lo que creo, y se lo puedo declarar, y lo he declarado muchas veces, etc. Y entonces, ¿funa cuánto de qué? ¿Qué te parece las funas? Porque ahora la funa la ha tomado también la derecha para muchas Yo veces. creo que las funas forman parte de una nueva conciencia penal en que los medios de comunicación, y por supuesto Paz Ciudadana y el establishment conservador, tratan de azuzar al público en contra de ciertas faltas o delitos paradigmáticos para crear un ánimo de funa, un ánimo de revancha, esto de no respetar la presunción de inocencia, esto de creerle a las víctimas más de lo que al eventual victimario, ¿no es cierto? Esto de bajar subir las precautorias y bajar las garantías procesales, bajar las garantías, ¿no es cierto?, penitenciarias, etc. Entonces, claro, y entonces con delitos particularmente impopulares como la pedofilia o el abuso sexual, se crea una conciencia pública y después esa conciencia pública es fácil de volcar a otros. Pues tenemos que seguir llenando las cárceles al fin y al cabo de alguna forma. Es una manera... Las concesiones son muy jugosas. Es una vieja forma de disciplinamiento social. ¿Ah? O sea, que la propia gente pida lo que la derecha conservadora pediría, ¿sí? Y entonces se ha fomentado una conciencia revanchista, excesiva, en que se constituye a través de los medios de comunicación, ¿no es cierto?, la caricatura del delincuente imperdonable, irredimible, que hay que separar de la sociedad. Es la figura del degenerado del siglo XIX.
peor, digamos, porque ahora es masivo y a través de los medios de comunicación, pero a mí me parece que eso forma parte de la decadencia general del derecho burgués. Sí, el derecho burgués tuvo un momento progresista, garantista, humanizador, y ahora está en retroceso y se ha ido construyendo una conciencia pública que permite construir un derecho de tipo fascistoide. La clave moral de la funa es, si no hay justicia, hay funa. Pero la funa no tiene un objetivo penal. No se trata de castigar a alguien, porque la funa la inventaron los curas, ¿no? Entonces había toda una cosa muy moralista de hacer que el culpable, que no había sido castigado por la justicia, se sintiera culpable. Socialmente. No se sintiera rechazado, que él se sintiera culpable. Claro, frente a sus vecinos, ¿no es cierto?, etcétera. Pero nadie pretendió que las funas eran para que no tuviera trabajo, ¿no es cierto?, para que lo encarcelaran, para que... Entonces se ha pasado de la idea clásica de funa moral a una idea fascistoide de funa penal, en que la funa opera como castigo, opera al mismo tiempo como juicio, examen de las evidencias, castigo, ¿no es cierto?, y separación de la sociedad. También como juicio público y pena pública concentrada. ¿Qué diferencia tiene eso con el linchamiento? Entonces, lo que yo digo es que eso aquí no se trata del abuso sexual, que desde luego es repudiable, o de la pedofilia considerada como abuso de menores, que desde luego es repudiable. No se trata de eso. Se trata de la conciencia jurídica que se está formando detrás de eso. ¿Desde cuándo que los medios de comunicación son tan solidarios con cierto tipo de víctimas? Han olvidado en absoluto que el pueblo mapuche fue despojado por las forestales. A esas víctimas no le importa. Sin embargo, hay cierto tipo de víctimas que tienen una presencia desmedida en los medios de comunicación. ¿Por qué? ¿No? Y entonces, lo que se ha hecho con los delitos de tipo sexual es que se ha aprovechado la matriz pacata, católica, conservadora, ¿no es cierto?, de los pueblos en América Latina en general, para usar eso como una especie de delito símbolo que crea una conciencia penal distinta. Y además me arruinaron House of Cards, el final, porque antes lo sacaron, por supuesto. Por culpa de eso. Ya nos tenemos que despedir. O sea, no solo sacaron a eso, han sacado a Neruda, han querido cancelar a Freud. Yo no sé cómo no han cancelado a Platón y Aristóteles, que eran partidarios de la esclavitud. Al pelado Lacan. Claro. ¿Por qué? Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes por las preguntas. Se me olvidó decir Pérez delante. ¿Por qué? Porque Pérez es muy castigado, ¿cierto? Es un viejo problema que tenemos los Pérez. En la Mafalda dice, los Pérez son a la guía de teléfonos como los chinos a la población mundial. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Gracias. Nos vemos en el próximo capítulo de Fuego Amigo. Mauricio Becerra. Gracias. Karen Hermosilla. Muchas gracias a ustedes por Carlos la Pérez entrevista Soto. Y por la paciencia. No, está bien. Lloremos, lloremos.